El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Preludio: el Imperio. Corrían malos tiempos en el Imperio y no paraban de empeorar. Los presagios no habían pasado desapercibidos en la tierra de Sigmar, aunque pocos se daban cuenta de los tiempos siniestros que se avecinaban. Muchos contemplaban el cometa de doble cola y solo veían esperanza, un resurgimiento o quizás el retorno de su dios guerrero ancestral. Y entonces los cielos resplandecieron con fuegos multicolores y los sacerdotes recordaron a sus feligreses que Sigmar había venido cuando la humanidad atravesaba su época de necesidad más oscura, y advirtieron que un momento semejante podía estar próximo una vez más. Y así sucedió. Mientras el cometa brillaba con más y más fuerza, el Drakwal hervía de rumores sobre una criatura a quien los plebeyos denominaban Malagor. Durante siglos se habían escuchado cuentos de aquel hombre bestia alado, historias de aldeas malditas y cosechas arruinadas por la llegada de aquel a quien llamaban el presagio oscuro. Aquellas historias siempre habían sido desdeñadas como bobadas supersticiosas por los hombres cultos de las ciudades, pero ahora Gregor Martak, patriarca del Colegio Ámbar, afirmaba haber avistado a la criatura entre las ruinas de una pequeña aldea cerca de Middenheim, y los negacionistas se habían quedado repentinamente en silencio. Por el día, viajeros, caravanas y patrullas se desvanecían de los caminos del Drakwal. Por la noche, los plebeyos se acurrucaban tras puertas y ventanas tapiadas, rezando a Tal para que los protegiese de las bestias que aullaban más allá de la empalizada. El cometa aceleró, pasando junto a la expectante Morsliev, y se dispararon los casos de mutaciones, no solo en los miserables arrabales de las ciudades, sino también entre las clases adineradas. Algunos de los afligidos escuchaban cánticos oscuros entre los vientos. Abandonando sus vidas, viajaban al norte, atraídos por una creciente oscuridad en sus corazones y en sus mentes. Las enfermedades también se habían multiplicado, sobre todo en Altdorf, donde las hermanas de Salia tristemente declararon que la plaga era inmune a sus plegarias. En su creencia de que la epidemia era obra de hombres malvados y no de la voluntad de dioses crueles, el archilector Kaslein dirigió una expedición a las ruinas umberógenas enterradas profundamente bajo la ciudad, pero nada encontró en aquellos túneles salvo ratas y la sensación de estar siendo observado en todo momento por ojos burlones. En respuesta a las enfermedades de mente y cuerpo, mercaderes sin escrúpulos amasaron fortunas en coronas de oro, vendiendo tinturas y elixires que concedían inmunidad contra los estigmas del caos. Apenas funcionaron tales paliativos
pues la mayoría eran meras aguas coloreadas o incluso destilados de veneno. Nada de esto importaba a sus vendedores, que invariablemente ya habrían desplazado al mercado siguiente cuando se descubriese su engaño. Sin embargo, no todos escaparon. En Middenheim, el conde elector Boris Todbringer colgó a uno de esos mercaderes de las murallas de la ciudad, después de perder a un sobrino por la culpa de una letal infusión de matabrujas y lazo de muelle. El comercio de elixires en Middenheim se vio significativamente disminuido desde aquello, pero continuó floreciendo en otros lugares del imperio. Los curanderos ambulantes no fueron los únicos en sacar tajada de aquellos tiempos trágicos. Agoreros y sacerdotes fanáticos vieron cómo aumentaba su número de feligreses en tanto los presagios se hacían más frecuentes y malignos. A medida que se incrementaba el número de flagelantes, estos se iban volviendo más violentos. Cuando el cometa de doble cola pasó junto a la noble Mansliev, tropas estatales fueron movilizadas en varias ciudades para asistir a los guardias en la contención de las multitudes aullantes. En Nuln, ni siquiera esto fue suficiente. La ciudad se vio abrumada por fanáticos hasta tal punto que la nobleza apenas se atrevía a aventurarse más allá de las puertas de sus propiedades. Resultó evidente que las paredes no eran obstáculo para la turba y las mansiones pronto fueron saqueadas. Se encendieron hogueras en las esquinas de las ciudades, alimentadas por las posesiones de los ricos. Algunos nobles fueron encarcelados, otros ejecutados en público. La condesa von Liebitz habría terminado en la hoguera por bruja y adúltera de no haber sido por un retirado capitán de la guardia del puerto. Tras reunir a una desesperada banda de guardias y milicianos, dicho capitán rescató a la condesa de las llamas, tomó el barrio viejo de la ciudad y resistió el tiempo suficiente hasta que los caballeros del Grifo y refuerzos de Reichland sofocaron los disturbios. Cuando el cometa de doble cola hubo pasado junto a la constelación de Kerr, el matador de malvados, Manfred von Karstein independizó Silvania del control imperial y cubrió la provincia con una oscuridad impenetrable. Volkmar, el gran teogonista del culto de Sigmar, se vio poseído por una indignación virtuosa. Desdeñando las sugerencias de cautela, marchó directamente a Silvania para enfrentarse al vampiro. Y no regresó. Aún peor, la frontera de Silvania fue pronto fortificada por imponentes murallas de hueso, y aquellos cazadores de brujas que consiguieron escapar de la tierra maldita hablaron de un encantamiento impío que había vuelto inútiles incluso las más poderosas de sus armas sagradas. El único rayo de luz en tal oscura situación fue Baltasar Gelt, archialquimista y patriarca supremo de los colegios de la magia, quien había tenido éxito a la hora de ingeniar otro encantamiento. Apodada la Muralla de Luz por aquellos que habían tenido noticias de la misma, el hechizo de Gelt rodeaba Silvania, extrayendo poder de artefactos sagrados que Manfred había tratado de volver inútiles. Ninguna criatura no muerta podía atravesar aquella barrera invisible, o eso se decía, pero para muchos esto aún no era suficiente. Por una parte, ni siquiera los tradicionalistas más acérrimos se habrían opuesto a la pérdida de aquella región atrasada, pues siempre había sido una provincia difícil y problemática.
Por otra parte, sin embargo, el consejo del emperador temía que la independencia de Silvania no fuera sino el pistoletazo de salida de una nueva campaña de terror. Siguiendo las órdenes de Karl Franz, los ejércitos del imperio empezaron a reunirse en torno a Silvania con la determinación de que la pólvora y el acero servirían si la fe fracasaba. Algunas figuras próximas al emperador advirtieron que Manfred probablemente estaría preparado para un ataque semejante. Sin embargo, Karl Franz adoptó la postura de que Silvania había pasado de ser una daga ocasional en el costado del imperio, si bien una que varias veces había estado cerca de imponerse, a una amenaza declarada que ya no podía permitirse ignorar. Si los vampiros no podían escapar de Silvania, entonces serían acorralados y destruidos. Y entonces llegaron los jinetes de Kislev. Sergei Tanarov, boyardo de Chebokov, y su escolta de jinetes Ungol llegaron a Altdorf con la puesta del sol 2 días antes de la fecha en la que el emperador iba a partir para la campaña de Silvania. El cometa brillaba ya tanto en los cielos que era visible durante el día, como un segundo sol observando desde las alturas. Los kislevitas habían extenuado a sus corceles casi hasta matarlos y traían malas noticias. Los norteños estaban en marcha una vez más. Tanarov advirtió que la mitad de Kislev había caído ya, con todas las tierras al norte y al oeste de Volgasgrado inundadas por un mar de bárbaros y demonios. Dada la gravedad de las noticias, Karl Franz había esperado que la reina de hielo invocara los términos de su vieja alianza, convocando al imperio a marchar al norte para salvar de nuevo a Kislev. Mas Tanarov no hizo tal demanda. Dijo que Kislev ya estaba perdida y a continuación habló de una serie de batallas a lo largo del río Linsk. Batallas que la zarina luchó no por la supervivencia de su gente, sino para que el imperio quizás tuviera tiempo de evitar un destino similar. En una hora, cientos de heraldos habían partido de Altdorf para iniciar la tarea de fortalecer la frontera norte y redirigir aquellos ejércitos que ya se aproximaban a Silvania. No obstante, Karl Franz sabía lo grave que era la situación. Había combatido junto a los gospodares de Kislev muchas veces y sabía que eran gentes robustas y con recursos, y habían sido prácticamente barridos. Durante las semanas siguientes, el destino del imperio pendió de un hilo. Los ejércitos avanzaron hacia el norte a marchas forzadas en una carrera desesperada para reforzar la frontera antes de que las hordas del caos pudieran atravesarla. Muchas de las tropas que iniciaron el viaje nunca alcanzaron su destino. Hombres bestia y pieles verdes, hambrientos de masacres, hostigaban el avance. Los logistas y estrategas de Karl Franz no tardaron en aconsejar que ciertas zonas del Gran Bosque y del Dracwall fueran evitadas por completo. Incluso entonces continuó el desgaste. Regimientos enteros fueron aniquilados a medida que la plaga se extendía entre las tropas. Algunos soldados perecieron de agotamiento, abandonados al borde del camino por camaradas desesperados por continuar la marcha. Otros desertaron, huyendo a sus hogares para proteger a sus seres queridos. En total, de cada 10 hombres que partieron hacia la frontera de Kislev, solo 7 alcanzaron su destino.
Aquellos que sobrevivieron al viaje se encontraron luchando casi desde el mismo momento de su llegada. Las hordas del caos, libradas de los más débiles e imprudentes durante la lucha por Kislev, se habían derramado por las tierras del imperio en muchos lugares, y los ejércitos de Ostermark y Talabeclan pasaban apuros para contenerlas. La más peligrosa de todas era la hueste raída que marchaba bajo el estandarte de Vilich el Maldito, donde otras hordas se hacían añicos contra las atrincheradas líneas del imperio. Los seguidores de Vilich seguían adelante, insensibles a las bajas sufridas. Así fue puesto bajo asedio el castillo de von Rauken, y tan solo una serie de brillantes maniobras de hostigamiento ingeniadas por Aldebrand Ludenhoff, el conde elector de Hochland, consiguieron preservar la fortaleza. Y pese a los éxitos de Ludenhoff, no pudo romper el cerco ni tampoco rechazar la marea de refuerzos norteños. Los primeros éxitos reales se produjeron con la llegada de tropas de Altdorf. Karl Franz todavía no se había unido a la lucha en el norte, pues había centrado sus esfuerzos en buscar la ayuda de los otros reinos del Viejo Mundo. Pero tales esfuerzos habían resultado estériles por el momento, pues parecía que todas las tierras se encontraban al filo de la destrucción. Incluso los enanos se estaban mostrando extrañamente reacios a comprometer su apoyo. Sin embargo, el emperador perseveró en sus intentos y mientras tanto se mostró generoso con las fuerzas bajo su mando personal. Así fue que Ludenhoff se vio de pronto al mando de la mitad del total de la Reichswehr y también de muchos regimientos de Altdorf y Reichland. Con esos esfuerzos, el conde elector de Hochland por fin fue capaz de infligir una derrota significativa a los bárbaros. Levantó el cerco sobre el castillo von Rauken y en la batalla de Lübeck metió personalmente un proyectil de rifle largo en uno de los cráneos de Vilich, obligando al hechicero a retirarse. Privada del liderazgo de su amo, la hueste del Maldito se dispersó a los vientos y por un tiempo el imperio recuperó la esperanza. Entonces, mientras el cometa de doble cola alcanzaba su perigeo, exploradores y jinetes Ungol trajeron noticias de otras hordas de norteños avanzando hacia el sur a través de las estepas, hordas que eclipsaban totalmente a aquellas encontradas hasta el momento. El ejército de Ludenhoff, la hueste más numerosa del imperio que luchaba en el norte, apenas superaba en número a la más pequeña de las fuerzas recién llegadas. En Altdorf, Karl Franz escuchó las noticias sobre el empeoramiento de la situación y redobló sus esfuerzos diplomáticos. Si el imperio quería sobrevivir a aquella guerra, necesitaría aliados. Y si no encontraba esos aliados, necesitaría un milagro. Relato: una extraña sugerencia. La habitación estaba llena de velas, pero la chica se sentaba en las sombras. Solo las mangas y la falda de su largo vestido blanco se dejaban ver, y Balthasar Gelt se preguntó de nuevo por qué había ido. El sello del anillo que acompañaba el mensaje era digno de confianza, o eso le había dicho siempre su padre, pero citarle ahí, en ese sitio, incluso el aire apestaba a decadencia.
Sentaos, por favor. El acento de la joven era extranjero, pensó Geld, quizá de una de las provincias montañosas de Bretonia, Montfort o quizá Parrabón. Gracias, pero prefiero que no, respondió Geld. Como deseéis. ¿Puedo ofreceros vino? debo rechazarlo. ¿Ah, sí? La joven alargó una mano envuelta de un guante hacia el decantador que había en la mesa y se sirvió una copa con la cantidad justa del líquido rubí. Todo Altdorf habla de vos como el carcelero de Sylvania. Una exageración, os lo aseguro. Respondió cuidadosamente Geld. La idea ni siquiera fue mía. No, pensó. Había sido el joven Dieter quien había propuesto la idea. Había sido una muestra nada habitual de inteligencia en un acólito nada prometedor. Qué pena que lo hubieran encontrado muerto 2 días después, con su garganta abierta como si le hubiera atacado un animal salvaje. Geld supuso entonces que se trataba de una víctima más de los von Karstein. Quizá la última, si todo iba bien. Ya, pero vuestro genio, fue el que consiguió ponerlo en marcha, ¿no? Preguntó la chica. Quizá, pero no hace falta ser un genio para saber que no me habéis citado aquí para decirme esto. Dadme el mensaje y dejad que siga mi camino. No estoy acostumbrado a frecuentar establecimientos así. ¿Tenéis problema con la decoración? La chica se estaba divirtiendo, Desapruebo el tipo de negocio. corrigió Geld. No debes temer por vuestra reputación. Esta es una casa discreta. Entre otras cosas. Así es. Vos, de entre todas las personas, debéis saber que ninguno somos lo que mostramos en la superficie. La joven bebió un sorbo. Respecto al motivo de la reunión, ya os lo he dicho. Para expresar vuestra admiración por la jaula de Sylvania. Geld no intentó disimular su incredulidad. Así es. Seria de repente, la joven se inclinó hacia adelante, pero no tanto como para que se le viera la cara. Debéis ir más allá. Explicaos. Habréis librado a las provincias del sur de la amenaza de Sylvania, pero ¿qué hay de las del norte? Una mezcla de magia y fe podría serviros ahí también. ¿Y si pudierais preparar una muralla que no solo mantuviera a los bárbaros lejos, sino también además se nutriera de la magia que da vida a los demonios? Jamás se ha hecho una cosa así. Claro que sí, rió la joven. El mundo es mucho más amplio que este pequeño reino. Empujó un pergamino ajado por la mesa, revelando una mano delicada que pronto retiró. La magia se levanta. Ahora son posibles muchos portentos que antes solo se podían imaginar. Geld desenrolló el pergamino y leyó su contenido con creciente sorpresa. El ritual que se describía requería mucho trabajo, pero podría funcionar. No habría considerado algo así antes de triunfar en Sylvania, pero últimamente sus horizontes se habían expandido. Aún así, tenía sus dudas. Pero ¿qué tipo de ingenio sería si sucumbiera a una manipulación tan evidente? ¿Qué clase de ingenio seríais si no lo hicierais? Preguntó la joven, con la frivolidad de nuevo danzando en su voz. En cualquier caso, yo ya he entregado el mensaje que
se me pidió que entregara. No me importa lo que hagáis con él. ¿Y puedo preguntar quién os envía? Podréis, pero seríais un iluso si esperarais una respuesta, dijo la joven abruptamente. Baste decir que ella no me gusta más de lo que yo le gusto, pero tiempos extraños hacen extraños compañeros de cama. Esas últimas palabras se quedaron con Gelt mientras salía de nuevo a las ajetreadas calles. Sabía que había más oculto ahí de lo que podía ver, pero pensaría en el pergamino. Pensaría muy detenidamente.